Acompáñeme en unos minutos de oración, pequeño minuto de oración. Señor, te hemos alabado, te hemos dado gracias, te hemos adorado con nuestro entendimiento, con nuestro cantar, con nuestra oración. Hemos reconocido tu majestad, tu grandeza, tu poder, tu fidelidad. Y ahora nos disponemos para reflexionar en torno a tu palabra. Y también deseamos y esperamos que nos bendigas por medio de esta reflexión, que nos bendigas por medio de tu palabra, que ella obre en nosotros aquello que necesitamos que suceda en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, que tú nos renueves, que tú nos transformes por medio de ella, nos enseñes, nos alumbres el camino, nos recuerdes tu propósito, tu voluntad, nos ayudes a ver mejor la vida, a ver más claramente, Señor, el camino por el que debemos andar. Nos ayudes a confiar en ti de todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Si trajo su Biblia, quiero pedirle que la abra un momento en Isaías capítulo 50. Si usted no tiene una Biblia y tiene alguna manera de conseguir una, consígala. Es importante. De momento no tenemos. Si tuviésemos, con gusto se la entregaríamos. De vez en cuando nos llegan algunas y las entregamos entre aquellos que no tienen. Isaías capítulo 50 dice... Si usted lee en la versión Reina Valera, tiene un título, dice Jehová ayuda a quienes confían en Él. Vamos a leer solamente, darle lectura corrida al pasaje. Dice, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades soy vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desiertos, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos, y hago como cilicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Vamos a dejarlo aquí.
por tercera vez en tres años prácticamente consecutivos, vamos a compartir y a reflexionar sobre este texto de Isaías 50. Lo hicimos en el 2019, lo hicimos nuevamente en el febrero del año pasado y hoy estamos nuevamente. El mensaje se podría llamar Confiando en Dios o la fuerza de la confianza en Dios. Y hay una imagen allí al inicio para el primer punto. Una especie de péndulo con varias esferas. Y aunque 5 de ellas están en reposo, con toda seguridad, todas serán afectadas por el movimiento de la primera, de la que está en rojo. Y aunque las otras parecieran, algunas de ellas no van a tocar a la primera solamente va a tocar a la segunda, pero ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta, ninguna de las otras serán tocadas por ella, sin embargo serán afectadas por lo que sucede con la primera. De alguna manera, el impacto de lo que hace la primera esfera afectará a todas las demás. Y un poco esta imagen para hablar sobre nuestros actos y las consecuencias de nuestros actos. En la física se habla de ley de causa y efecto. La gente en el pensamiento del análisis de los sucesos de la naturaleza hablan de ley de causa y efecto. Y ellos dicen, nos han dicho, que cada acto, por sencillo, cada acontecimiento, por sencillo que parezca, tiene una influencia en el todo. De manera que, lo hemos dicho en determinados momentos, todo está interconectado en esta Tierra, pero no solo en la Tierra, en el universo. O sea, los científicos hablan de cosas que afectan a nuestro planeta que sucedieron en lugares muy distantes del espacio. O cosas que nos van a afectar en determinado tiempo como consecuencia de ello, ¿no? Los científicos dicen que hay una red muy compleja de relaciones, de conexiones en el entramado de la vida, en el entramado de la creación. De manera que cualquier acto, por sencillo que parezca, influye sobre muchos otros, influye sobre todo. Y aunque nosotros no tenemos que encerrarnos en una vida de pensar de que la vida es solamente causa y efecto, o de que la vida es solo blanco o negro, o de que todo está escrito y nadie puede escapar de lo que ha de suceder. Esos son los deterministas. Sin embargo, no podemos y no debemos descuidar el hecho de que lo que nosotros hacemos, siempre lo que nosotros hacemos, genera resultados, consecuencias, positivas o negativas, favorables o desfavorables. Lo que nosotros hoy decidimos, lo que nosotros hoy hacemos, genera consecuencias sobre nuestra vida, pero no solo sobre nuestra vida, que es lo que le quiero decir, sino sobre aquellos que están a nuestro alrededor, incluso sobre aquellos que ni siquiera tratamos. Y si nosotros somos creyentes, todavía mayor es esta influencia, porque entonces nosotros estamos afectando a las personas con las cuales ni siquiera conocemos por nuestra forma de vivir como cristianos. Si más o menos me hago explicar, tenemos una influencia, no podemos escapar de ello, ejercemos una influencia sobre las vidas de las demás personas, para bien o para mal. Y el Señor le dice al pueblo de Israel, como leímos en el primer versículo, le dice, por vuestras maldades, le dijo el Señor, por vuestras maldades sois vendidos, por vuestras rebeliones, dice, fueron vendidos.
Y Dios, que siempre dice la verdad, no se equivoca al decirle al pueblo de Israel, al decirle a ellos, ustedes están en esa condición como consecuencia de sus propias decisiones. Él dice maldades, dice la palabra de Dios, como consecuencia de vuestros pecados. Ahora, no solo el pueblo de Israel, en nosotros, para nosotros mismos, solamente tenemos que mirar hacia atrás de nuestra vida y nos daremos cuenta de cuántas malas experiencias, cuántas tristezas, cuántos sufrimientos vinieron sobre nuestras vidas como consecuencia de nuestras decisiones, nuestras acciones. Quien quiera que seamos cristianos públicos, seamos cristianos anónimos, tengamos una posibilidad, una posición de liderazgo o no tengamos una posición de liderazgo, nuestras acciones generan consecuencias. Alguien ha dicho, si no te gusta el fruto, cambia la semilla. Si no te gusta el fruto que estás cosechando, cambia esas semillas y siembra otras semillas, entonces vas a tener un fruto distinto. Sí, tienen razón. El lenguaje bíblico diría, si no te gusta lo que estás viviendo, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Otra palabra sería arrepiéntete. Y creo que lo dije en una oportunidad, la palabra arrepentimiento nos suena a veces como que un poco drástica, como que un poco fuerte. Algunas personas casi se sienten como ofendidas si alguien les dice arrepiéntete. Pero arrepentirse, siempre lo digo, significa cambio. Cambia de actitud. Cuando la Biblia dice, llama a las personas al arrepentimiento, les está llamando a que cambien la manera de pensar. Deja de pensar así, piensa de una forma distinta. Deja de vivir así, decide vivir de una manera distinta, para bien, para Dios. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es que estoy viviendo en algunas áreas de mi vida, estoy viviendo de espaldas a Dios y a su palabra, y me doy la vuelta y entonces comienzo a caminar como de cara, dándole la cara al Señor. Si lo vemos, hay un gran arrepentimiento. El primero, cuando la persona reconoce que está separado de Dios y dice, yo he vivido hasta ahora separado de Dios y yo no quiero ya vivir la vida así, yo quiero comenzar a acercarme a Dios. El arrepentimiento de la fe, de reconocer, yo quiero reconocer, decido reconocer, reconozco que el Señor Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y que en Él, solamente en Él está la salvación. Ese es el primer arrepentimiento. Pero luego de ese primer arrepentimiento hay muchos otros arrepentimientos más pequeños. ¿Tiene idea de qué hablo? Los arrepentimientos más pequeños. Entonces me arrepiento de tener una mente con pensamientos que no convienen y decido voy a poner mi pensamiento lo voy a poner a derecho, voy a ponerlo en el carril, no voy a permitirme pensar cosas impuras. Y eso es un arrepentimiento. El arrepentimiento de decir, de ahora en adelante voy a pensar no solamente en mí, voy a pensar en los otros. Yo he sido muy egoísta, todo el tiempo pensando en mí, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que a mí me satisface. La Biblia me llama, el Señor me llama a que viva para los demás y no para mí. Y ese es otro arrepentimiento. Entonces me arrepiento de estar puro pensando en mí, ahora voy a pensar también en el otro, y voy a pensar también en el necesitado, y voy a pensar en el prójimo, y voy a pensar en el vecino, y voy a decidir perdonar. Y ese es otro arrepentimiento. Si antes yo le llevaba las cuentas a toditos y tenía mi lista, fulanito me hizo esto, el otro me hizo esto, el otro. Entonces si los tengo anotados en mi lista, un arrepentimiento es decido romper esa lista y decido perdonarlos a todos y no me deben nada. Y eso es una decisión, de lo cual la Biblia nos llama a perdonar y a no guardar amarguras ni resentimientos para con nadie. Ese es otro arrepentimiento. Muchas veces estamos caminando con el Señor y llevamos todas esas cuentas pendientes. Y somos cristianos,
pero somos cristianos que tenemos un reconcomio por dentro, o somos cristianos que que caminamos un rato con Dios y un rato con el diablo, que caminamos en un momento en el tiempo en la vereda del Señor y otro tiempo en la vereda del mundo. Y ese tipo de vida no nos conviene ni es el propósito de Dios para nosotros. Pero ya yo reconocí al Señor, sí, pero nos faltan otras cosas allí. Así pasaba con el pueblo de Israel. En segundo lugar, el Señor los confrontó con unas preguntas. Y le hace unas 3 preguntas que las tenemos allí en la presentación. Específicamente le dice, ¿qué pasó con la carta con la cual repudié, como decir, una carta de divorcio que dice el Señor le dio a la mamá de ellos? ¿Y qué pasó con los acreedores, a los que les vendí? Y la pregunta, ¿por qué cuando vine nadie salió? ¿Por qué cuando estaba llamando nadie respondió? Cuando Dios pregunta algo, no es porque Él necesite saber la respuesta. Pero cuando el Señor nos hace una pregunta, es porque nosotros necesitamos encontrar esa respuesta. La respuesta no es para Dios, la respuesta es para nosotros mismos. La respuesta no es para el Señor, sino para nosotros. Son preguntas, estas preguntas, ¿por qué cuando vine nadie salió? ¿Por qué cuando llamé nadie respondió? Son unas preguntas que revelan como un reclamo de parte del Señor, un señalamiento de parte del Señor. Y si pensamos que Dios no reclama, no, Dios sí reclama. Cuando nosotros leemos la Biblia encontramos que todo el tiempo Dios reclama. Le reclamó muchas cosas al pueblo de Israel. Le reclamó que se olvidaban de Él. Le reclamó de que se iban tras los ídolos. Le reclamó que su amor con Él era un amor que era como la neblina. Dice, en la mañana está muy bonito, pero cuando sale el día se disipó y no quedó nada. Era como el rocío. Dice, así pasa con... Entonces el Señor le hizo muchos reclamos al pueblo de Israel. Hoy, a nosotros, que no somos el pueblo de Israel, sino la iglesia del Señor, su iglesia, sus hijos, también a nosotros el Señor nos hace reclamos. Dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo que está en nosotros nos anhela con celo. ¿Usted sabe lo que es una persona celosa? Casi todas las esposas son celosas. Pero usted sabe lo que es una persona celosa, o los esposos también son celosos. Pero no solo los esposos, los amigos a veces también son celosos. El celo no es de por sí algo malo. El celo de por sí no es algo malo. Y Dios es celoso. Comience por allí. El Señor es celoso. Y que Él nos quiere para Él. Y no nos quiere compartir con nadie más. Y Él quiere que si nosotros vamos a orar, solamente le oremos a Él y le pidamos a Él y no le pidamos a nadie más. Y que si vamos a adorar a alguien, dice, solamente lo adoremos a Él y no doblemos nuestras rodillas delante de ningún otro. Y que si vamos a amar a alguien en primer lugar por sobre todas las cosas, dice que sea Él. Y los demás después, pero Él de primero. Él es celoso. Dios es celoso. Entonces estas preguntas revelan así como ese celo del Señor por parte de nosotros, para con nosotros. Y si alguien tiene derecho de reclamar a nosotros, es Dios. Si alguien tiene derecho es el Señor de reclamarnos a nosotros, de demandar razones por nuestro vivir. ¿Y por qué? Claro, piense usted por lo siguiente. Estamos en esta tierra porque Dios nos colocó en esta tierra. Tenemos la vida porque Dios nos dio la vida. Tenemos todo lo que tenemos porque Él nos lo entregó. Él nos dio todo. No hay nada que tengamos que Él no nos lo haya dado.
los talentos, los dones, la inteligencia, la fuerza, todo, la imaginación, todo lo hemos recibido de Él, ¿o no? Todo lo hemos recibido, hasta las mismas oportunidades. Entonces, puesto que hemos recibido todo de Él, entonces es entendible de que Él requiera por lo menos de nosotros reconocimiento y gratitud. Vamos a pensar solamente en esa tan simple, solamente reconocimiento y gratitud. Y sabe que tenemos la tendencia a agradecer poco. Tenemos la tendencia, casi todas las personas, a ser poco agradecidos. Y si deberíamos estar agradecidos por 10 cosas, reconocemos 1.5. Y 8.5 se nos pasan y no las reconocemos y no agradecemos por ello. Así nos pasa con el Señor. Me temo que así nos pasa con el Señor. No nos ayuda la época en que vivimos. Vivimos un tiempo muy malo para la fe, para la humildad, para la sencillez. Vivimos en un tiempo de altanería. Vivimos en una época que se caracteriza por la altanería, donde la gente dice, yo no le debo nada a nadie, ni quiero saber de nadie, yo vivo, y al que no le guste, ¿qué tal? Vivimos en esa época, como nunca, de irrespeto, de ingratitud, de soberbia. Cada quien es más soberbio que el otro, en todas las esferas, hasta en la misma iglesia. Hasta en la misma iglesia. La prédica de la humildad, la prédica de la sencillez, la prédica del servicio, la prédica de poner la mejilla, le dicen poner la mejilla, yo no le voy a poner la mejilla a nadie, que me vengan y me den a ver si no se la voy a devolver. Esa soberbia, esa actitud de soberbia, de arrogancia, de altivez, nos perjudica, porque no nos permite reconocer todo lo que Dios nos entrega. No nos permite reconocer todo lo que nosotros le debemos al Señor. El Señor vino, pero nadie estaba preparado para recibirle. Cuando se manifestó, la gente se escondió. Los que le vieron le cerraron la puerta, no le dieron la cara. Pero ¿quién necesita a quién? ¿Quién necesitaba a quién? ¿El Señor necesitaba a la gente? ¿El Señor nos necesita a nosotros? Nosotros le necesitamos a Él. Entonces eso es lo contradictorio, que Él nos está buscando, pero los necesitados somos nosotros. ¿Sí ve la contradicción? Y así a veces, bueno, si me necesita que me busque, podría decir Él, como nosotros decimos tantas veces. Pero no, lo contradictorio es que el Señor es el que está insistiendo y llega a la puerta y llama y da voces y grita y hace señas. Pero los necesitados somos nosotros. Y nos tardamos en abrir la puerta y nos hacemos los duros para responder. Y parecer, no, que estoy ocupado, que espere. Y el Señor llamando. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y Dios no se ofende, o por lo menos se muestra muy, muy lento para ofenderse, porque si hay un momento, dice la Biblia, en que ya llegó, se rebasó el límite, pero Él es grande, dice, es grande en misericordia y en paciencia, ¿ves? Y no se ofende tan rápidamente ni tan fácilmente, y Él continúa llamando con insistencia ante nuestras almas. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué sigue llamando a pesar de que lo despreciamos? ¿Por qué sigue llamando a pesar de que nos tardamos tanto en responder? Y tendremos que decir, sigue llamando porque nos ama. Porque aunque no lo merezcamos, porque nunca lo mereceremos, recuerde eso, no merecemos ser amados por Dios. No merecemos ser amados por Dios. Pero Dios, a pesar de eso, nos ama, nos amó, nos ama y nos amará.
Dice, pero si alguien le preguntara, Señor, pero tú vas a amar a esa gente que te desprecia, y dice, sí, los amo. Pero te van a dar la espalda, te van a traicionar, y aunque los recibas, después te van a salir con aquello. Dice, no, yo los amo, diría el Señor. Y el Señor nos amó de tal manera. Solamente tiene que usted que recordar y mirar a la cruz. Y ahí está, que eso responde todo. Vea usted al Señor Jesucristo, recuerde usted al Señor Jesucristo, sufriente, flagelado, destrozado sobre esa cruz, y dice, ¿por qué está así? Dice, porque te ama. Porque te ama. Porque nos ama. Entonces, insiste porque nos ama. Insiste porque sabe que le necesitamos. ¿Para qué tener algo que uno no necesita? ¿Para qué tratar de hacer algo, de establecer una relación que uno no necesita? ¿Para qué ir a un médico si uno no lo necesita? No sé qué otras figuras colocar, pero necesitamos, nosotros tenemos necesidad de Dios. Todos nosotros tenemos necesidad de Él, en todas las áreas, en todas las áreas, en todas las áreas. Y esa es nuestra mayor contradicción, de que necesitándole, sin embargo, nos hacemos rogar, y que Él esté como rogando a nuestras puertas. Aunque decimos que Dios todo lo puede, la mayor parte del tiempo tratamos de resolver nuestros asuntos nosotros y no permitir que Dios entre en ellos. Y aunque decimos con nuestro hablar que creemos en Él, muchas veces nuestro actuar dice que en el fondo no tenemos tanta confianza en Él. Y ahí llegamos a este término confianza. Confianza. Necesitamos profundizar en nuestra confianza para con Dios. Y esto, comenzando por mí, que estoy acá delante de ustedes, por misericordia de Dios, hasta el más nuevo y visitante que haya llegado hoy por primera vez, necesitamos profundizar en nuestra confianza para con Dios. La confianza no es algo que lo tenemos y ya. No, la confianza es algo que se va desarrollando. La confianza es algo que comienza pequeño y cada vez se va haciendo más grande y más fuerte. Y que en determinados momentos también se puede perder. ¿O no? Todos conocemos la experiencia de la confianza a nivel de las relaciones humanas. Nosotros podemos confiar en alguien y teníamos toda nuestra confianza en una persona y de repente nos hizo una que hasta ahí llegó la confianza y dice, ya no confío en él o en ella, se perdió la confianza. Pero con Dios no pasa así. Sin embargo, nosotros podemos encontrarnos con que nuestra confianza en el Señor es pequeña. Pues nuestra confianza en el Señor es frágil. Que nuestra confianza en el Señor es fluctuante. Que a veces sí y luego no, a veces más, pero a veces otra vez hacia atrás, como las olas del mar. Y necesitamos, por eso le digo, crecer en esa confianza, ser fortalecidos, se fortalezca nuestra fe de tal manera que confiemos en el Señor sin desmayar, que aprendamos y encontremos que estamos confiando en el Señor para esta vida y para la próxima. Que pase lo que pase, nuestra confianza permanece inquebrantable en el Señor. Amén. Dios es digno de confianza. Eso debería bastarnos. Dios es digno de confianza. Entonces, si Él dice, podemos confiar en lo que Él dice. Si Él prometió, podemos confiar en lo que Él prometió. Si Él dice, deja, aunque te toque pasar por el valle oscuro y por estar entre fieras, dice, pero yo voy a estar contigo, podemos confiar en su palabra. Dios es digno de confianza, de toda nuestra confianza. Él merece, el Señor merece que confiemos en Él. Él se merece en nuestra confianza, es absolutamente confiable. De
De allí que Jeremías dice, bienaventurado el varón que confía en Jehová. Jeremías capítulo 17. Una de las mayores, de las mejores cosas que nos podrá pasar es que podamos confiar en Dios. Que usted pueda atreverse a confiar en Dios. Que usted pueda atreverse a descansar en Dios para todas sus cosas, para todo su vivir. Comenzando por la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Y no tiene otra opción. Si Dios no lo perdona, ¿a usted quién lo va a perdonar? Si Dios no nos perdona, ¿quién nos va a perdonar? Allí no vale oración de ningún pastor, ni de ningún cura, de ningún sacerdote. No, la oración del hombre no puede perdonar ningún pecado. Una persona que va a la eternidad con sus pecados a sus espaldas, nunca le serán borrados ni perdonados. El único que puede perdonar pecados es Dios, y lo hace por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y mientras estemos en esta vida, lamentablemente, cuando dice paz no habrá paz. Si no se reconcilió con Dios antes de partir a la eternidad, no habrá paz en el más allá. La paz se obtiene acá y se va luego hacia el más allá con esa paz eterna que el Señor prometió y que el Señor garantiza. Podemos confiar en el Señor para el perdón de nuestros pecados, pero podemos confiar en el Señor para la vida diaria. Para la vida diaria, y nos es tan necesario, nos es tan indispensable. Sin embargo, a veces no podemos confiar. Y yo no le voy a criticar por eso, porque yo mismo, en muchos momentos, etapas de mi vivir, me costó confiar en el Señor. Lo que le quiero decir es que si no podemos confiar, tenemos que tratar, tenemos que buscar, tenemos que venir al Señor y decirle: Señor, necesito que me ayudes porque quiero confiar en ti. Me cuesta, pero quiero confiar en ti. En esta área me está siendo difícil confiar en ti, esperar en ti, creerte a ti, pero yo quiero creerte en ti, quiero esperar en ti, quiero confiar en ti. Eso es algo de intimidad con el Señor. Yo se lo digo acá, tenemos que confiar, usted tiene que confiar, pero eso no hace que cuando salgamos de acá todos vamos confiando en Dios. Yo se lo digo para que usted, cuando llegue a su casa y esté encerrado en su cuarto, usted a solas con Dios le diga: Señor, ayúdame a crecer en la confianza para contigo. Señor, ayúdame, reconozco que aquí en esta situación, que en esta área, que en este aspecto de mi vida tengo problemas, necesito tu ayuda. Y allí vendrá entonces la ayuda del Señor para su vida. ¿Por qué a veces nos cuesta confiar? El Señor le dice al pueblo de Israel en el versículo 2, ¿acaso se ha cortado mi mano? O sea, no me alcanzó la fuerza, dice el Señor, para redimir. No hay en mí poder para librar, dice el verso 2. No, la anterior. Y en esas preguntas, en esas preguntas está nuestra respuesta. ¿Por qué a veces nos cuesta confiar? ¿Sabe? La incredulidad, la duda, es algo que está tan metido en nuestros corazones. Conozco gente sincera. Conozco gente que es gente sincera. Y les ha costado tanto creer en el Evangelio y son buenas personas. Pero hay una duda acá, hay una incredulidad, hay un miedo a confiar y a ser estafado. Entonces esas personas tienen miedo de que lo estafen con el Evangelio. De que lo estafen con decirle algo que en realidad no es verdad. Solamente como por algo bonito, por lo que sea. Hay una desconfianza, han sido engañados tantas veces. Han visto que en el mundo hay tanta estafa y tanta mentira, que todo es mentira, que no se puede creer en los políticos, que no se puede creer en esto, que no se puede creer en nadie prácticamente.
ni siquiera en los pastores, ni en los sacerdotes. Y hay las 1000 historias sobre los pastores y no voy a hablar de los sacerdotes porque no me compete. Y entonces piensan todos los pastores son unos estafadores, son unos tracaleros, se aprovechan de la gente para sacarles dinero. ¿Y cómo le saca usted eso del corazón a una persona que piensa así? Y que le puede decir, sí, porque yo conocí a fulanito y a fulanita y le hizo esto a este y le hizo esto a aquello, y es verdad. Y lo que dicen es verdad. ¿Cómo cree una persona así en el Evangelio? Dice, ¿me vas a venir a hablar de eso si yo conozco al pastor Vicuña, que hizo esto, hizo aquello? Entonces, eso está tan metido acá, que esa persona dice, aunque quisiera, le cuesta. Es casi imposible. La misericordia de Dios que puede obrar, que de repente el hombre solo leyendo su Biblia encuentra con que aparte de los hombres, Dios es real. Y aunque todos los hombres sean mentirosos, Dios es real y Dios es verdadero. Y aunque todos los hombres puedan fallar y puedan ser traicioneros, el Señor nunca falla, ni traiciona, ni defrauda a nadie. Entonces está ese hecho, pero la incredulidad, el por qué no podemos confiar, tiene que ver a veces con eso, con esas preguntas. Pensamos quizás Dios no puede. Dios puede algunas cosas, pero esto yo no creo que Él pueda. Y si nosotros creyésemos que en verdad que el Señor todo lo puede, que para el Señor nada es difícil y nada es imposible, muchas de nuestras emergencias se acabarían, muchas de nuestras preocupaciones se acabarían, porque confiaríamos que en verdad es lo que, como Él dice, y nos iríamos a la cama cada noche tranquilos. Señor, gracias por este día, mañana estarás presente y me ayudarás también. Y ya está. Y ya está. No podemos descansar más confiadamente en nuestro Señor muchas veces porque en el fondo de nuestros corazones aún no estamos completamente convencidos. Y de allí que la palabra de Dios siempre nos llega, nos confronta. La palabra de Dios a veces nos dará una cachetada, nos dará una bofetada. Nos dirá algo que nos va a sacudir, nos dirá algo que no nos gusta, nos dirá algo que no nos agrada escuchar. Pero yo le quiero decir, no se sienta ofendido cuando la palabra de Dios lo confronte. No se ponga bravo con nadie que le llegue y le exhorte con la palabra de Dios. No se moleste con que alguien le llegue y le diga algo de su vida y le diga, mira, eso que estás haciendo no está bien. Y le diga, porque la palabra de Dios dice esto. No se moleste. No se moleste cuando la palabra del Señor le obligue a mirar algo que usted no quiere mirar. Nunca cierre su corazón, ni menosprecie el llamado de la palabra del Señor cuando ésta viene sobre usted. Siempre que la palabra de Dios nos dice algo que no nos gusta, y muchas veces la palabra de Dios nos dirá algo que no nos gusta, pero siempre que lo hace para nuestro bien. Nunca es para nuestro mal. Nunca es para nuestro mal. Siempre será para nuestro bien. Si nos dice que no nos juntemos con algunas personas, será para nuestro bien. Si nos dice que seamos más atentos con nuestras responsabilidades, será para nuestro bien. Si nos dice que no entremos, que no nos apresuremos en situaciones, en negocios medio raros, será para nuestro bien. Si nos dice que le hagamos la guerra a nuestro propio corazón, y que lo crucifiquemos con Cristo, si es necesario, lo es, dice, será para nuestro bien. Si nos dice que tenemos que renunciar a nuestra propia vida, a veces, o no debo decir a veces, porque la Biblia no dice a veces, que renunciemos a nuestra propia vida, entonces es para nuestro bien. Y especialmente ese tipo de frases son las más a las que más nos cuesta llegar.
a las que más nos cuesta llegar. Hay algo allí todavía que nos cuesta. ¿Qué evidencia nos ofrece Dios en tercer lugar para que confiemos en Él? Podríamos fotos sin cesar y el resto de la mañana acá, proyectando las evidencias que Dios nos muestra para que confiemos en Él. Sostiene la creación hasta el día de hoy. No importa los años que tenga la creación, sean miles o sean millones de años. El Señor desde el primer día que la hizo hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy la ha sostenido. Eso debería darnos confianza. Hizo todas las cosas con sabiduría, las hizo perfectamente. Hay perfección en todo lo que nos rodea. Tanto que todavía hoy el hombre de ciencia está adentrándose en los secretos de la creación y no termina todavía. Mientras más adentro va, más cosas encuentra. Y esa perfección, esa perfección es el sello de Dios sobre su creación y nos invita a confiar en Él. Él hace las cosas con perfección, hace las cosas con sabiduría. No sé, no, todavía en la imagen. Dijo el Señor que Él cuidaba de las aves, que el Padre cuidaba y alimentaba a las aves, y que así como Él alimentaba y cuidaba a las aves, entonces nosotros debíamos confiar. Si cuida a las aves, nosotros somos más valiosos que las aves, podemos confiar en Dios. ¿Puede usted confiar en el Señor? Podemos confiar en el Señor. Si hace el Señor todas esas maravillas y no nos percatamos ni pensamos en ello, ¿cómo detenernos? No nos da nuestra mente, no nos da nuestro pensamiento para pensar en todo, pero la vida es un milagro. Todo lo que sucede es un milagro a nuestro alrededor, es una maravilla, una sinfonía orquestada allí con todos los elementos de la creación que hacen posible la vida. Y es Dios quien la sustenta, y es Dios quien la dirige, y es Dios quien la lleva, y es Dios que desde el inicio la llevará hasta el final. Y nos invita con todo esto a que confiemos en Él, a que confiemos en Él. Un hijo de Dios que está en la lucha y hoy vence, pero mañana otra vez se levanta el problema. Y ahí está otra vez, y tiene otra vez que lidiar con esa situación y hacerle frente. La batalla espiritual de Satanás que no descansa, no se cansa tampoco. Y hoy lo resistimos y lo vencemos y mañana vuelve otra vez. Y mañana le vencemos y al otro día vuelve otra vez. Porque así es Él. Y si no llega de una manera, llegará de otra y se disfraza de otra. Pero no se cansa, pero nosotros sí nos cansamos. Esa es una realidad de la vida. Y en algún momento nos agotamos y en algún momento nos cansamos. Y el Señor le dice a Isaías que le dio la manera para que él pueda saber hablar las palabras al que está cansado. ¿Cuánta gente cansada habrá a nuestro alrededor? ¿Cuánta gente agotada estará alrededor nuestro, esperando una palabra que usted le lleve, esperando un estímulo que salga de sus labios, que salga de su experiencia para ayudarlo en ese agotamiento, en ese cansancio? Pero por otro lado, usted tendrá que recibir sabiduría del Señor para saber cuál es el momento adecuado en el cual tiene que hablarle, para saber cómo llegarle y cómo comunicarle lo que usted le quiere comunicar. También dice el profeta que le visitaría cada mañana. Sí, y necesitamos que el Señor haga eso, que cada mañana el Señor nos visite y nos renueve.
que cada mañana el Señor nos haga escuchar otra vez su voz. Pero, eso implica que de alguna manera nosotros vayamos también entonces cada mañana a la palabra de Dios. Queremos que Dios nos hable, pero a veces nos cuesta abrir la Biblia. ¿Y cómo nos va a hablar si no abrimos la Biblia? ¿Y cómo nos va a hablar si no nos acercamos a Él por medio de la oración? Queremos escuchar una voz o queremos que Él nos hable mientras estamos en sueño, que nos hable durmiendo, sabroso. Que el Señor me hable cuando yo estoy durmiendo. Tuve un sueño, el Señor me habló. ¡Qué belleza! Levántese, abra su Biblia, lea una media hora la Biblia tan siquiera y luego póngase a orar para que el Señor le hable. Eso es más seguro. Con toda seguridad el Señor le hablará así. Cada vez que usted abra su Biblia y ore, de seguridad el Señor le estará hablando. Pero no confíe en otras cosas. Lo que recibimos del Señor nos compromete, que es el punto número 5. Y creo que ya mencionamos algo de esto. Todos recibimos mucho. Usted ha recibido mucho. Siéntase privilegiado. Es un privilegio que nosotros nos encontremos como nos encontramos hoy en este lugar. Usted sabe cómo está el mundo. Usted sabe cómo están todas las circunstancias. Usted sabe o debe haber escuchado de cuántos miles han muerto en las últimas circunstancias, personas que no esperaban morir, que tenían toda una vida por delante y ya no están. Una tragedia lo que estamos viviendo en todas partes, lo que estamos presenciando. Entonces todos hemos recibido mucho, pero generalmente, les decía, agradecemos poco y es necesario que aprendamos a ser agradecidos, especialmente para con el Señor. Dice el texto bíblico, el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. La pregunta es, ¿por qué habría de considerar el volverse atrás? Porque el profeta dice, el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni tampoco me volví atrás. Algunos piensan que ese abrir el oído tiene que ver con un pasaje que está, una costumbre que había en el pueblo de Israel. En aquellos tiempos la gente tenía siervos, como decir esclavos. Es lo mismo. Y al cumplir cierto tiempo, ciertos años de servicio, el siervo tenía la potestad, el derecho de irse libre. Ya le sirvió al amo tantos años y al haber cumplido todos esos años de servicio, el siervo se podía ir libre. Pero podía ser de que un siervo dijera, aunque ya cumplí todo mi servicio y me puedo ir, yo no me quiero ir. Y yo quiero quedarme con usted el resto de mi vida y quiero ser suyo para siempre. Porque amo su casa, porque tengo aprecio acá con usted. Y venía el amo, el hombre, el señor de la casa, y llevaban al siervo a un lugar y contra una madera le perforaban el lóbulo de la oreja. Le perforaban, le hacían un huequito acá con un lápiz, como con un lápiz, con una madera afilada. Le perforaban el lóbulo, le abrían el oído. Y con esa señal, ese siervo entonces venía a formar parte de la familia, se quedaba para siempre con ellos. Eso significaba, el que lo viera, que él cumplió su servicio y estaba voluntariamente allí. De que ese siervo no era que lo tenían obligado allí, sino que él de su propia voluntad decidió quedarse con el amo. Y el profeta dice, el Señor me abrió el oído.
El Señor me perforó el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Hay muchas bendiciones en el caminar con Dios, pero también hay muchas adversidades, también hay muchas cosas difíciles. El que piensa que la vida cristiana es un asunto de puras alegrías, no es así. O que la vida cristiana es fácil, no, tampoco es así. Pero es la única vida. ¿Sabe? No hay otra. Y aunque difícil y complicada y a veces demandante y tortuosa que pudiera resultar, es la única vida que vale la pena. Y si sufrimos hoy, mañana reinaremos. Esa es la promesa. Y si sufrimos en esta vida, en la que viene no vamos a sufrir, vamos a reinar con Cristo para siempre. Pero la vida cristiana es exigente, impone a veces sacrificios sobre algunos, indecibles. ¿Por qué dice el profeta, yo no me volví atrás? Isaías, el profeta Isaías tuvo una muerte violenta, una muerte de mártir. La tradición dice que Isaías lo agarraron y lo hicieron pasar por una sierra y lo aserraron en la mitad. Después de las mejores, las más extraordinarias profecías que encontramos acá están en el libro de Isaías. El hombre que profetizó las cosas más maravillosas con relación al Señor y a la eternidad están acá en Isaías. Y ese hombre, ese siervo del Señor, murió así, trágicamente, aserrado. Y no fue que Dios se olvidó de él. No fue que Dios se olvidó de él. Por eso me choca, me molesta tanto que hay tanto énfasis ahorita en tanta predicación como que al cristiano nada, ningún mal le puede pasar. Eso es mentira. El cristiano contará con la ayuda del Señor en todo tiempo, pero muchas aflicciones habrá para el cristiano y para aquel que quiera vivir para Dios y que quiera hacerle que quiera desmarcarse del mundo y que quiera desmarcarse del sistema. Es muy fácil hablar cuando todos aplauden, cuando todos están de acuerdo, pero una cosa es hablar y decir las cosas que la palabra de Dios dice y que a los demás no le van a gustar. Y usted va a decir, no, yo no puedo estar de acuerdo en contra del matrimonio de un mismo sexo. Eso es una aberración. Le comienzan a tirar piedras. Y usted dice, no, yo no puedo estar de acuerdo con el aborto. Aborto es asesinato. La Biblia en ningún momento avala eso. Una persona jamás debería abortar. Una mujer jamás debería abortar. Y las leyes que favorecen el aborto son leyes diabólicas. Y entonces comienzan a tirarnos piedras porque decimos esas cosas. Pero es que eso es lo que enseña la palabra de Dios. Allí no hay para dónde agarrar. Y entonces nos encontramos en esa situación. Si usted va a decir lo que en verdad dice la palabra de Dios, los que están con el Señor estarán a su lado. Pero los muchos que están en contra del Señor le van a tirar piedras, le van a hacer la guerra. Y esa fue casi siempre la suerte de los mensajeros del Señor. Terminaban perseguidos, terminaban ultrajados, terminaban afrentados, terminaban muertos. ¿Cuál era la otra opción? Dejar de caminar con el Señor. De renunciar a lo que el Señor les había encomendado. No digo lo que el Señor me dijo para que no me digan nada, para que no me persigan, para que no me miren mal. La pregunta para nosotros es, ¿estás tú dispuesto a pagar el precio? ¿Estás tú pagando el precio? ¿O estamos nosotros sacándole el cuerpo a las consecuencias de ser un cristiano recto? De ser un cristiano honesto, de ser un cristiano cabal. Una vez que recibimos la encomienda y el Señor nos abra el oído,
podremos decir como el profeta dijo: el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Sexto y penúltimo lugar. ¿Cuál fue el ejemplo que nos dio el Señor? Está allí reflejado en ese versículo 6 de Isaías. El Señor Jesucristo dijo: di mi cuerpo a los heridores. Dice el profeta, pero es que eso lo dijo del Señor. Lo dijo proféticamente sobre el Señor Jesucristo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injuria y esputos. Mesar la barba. Le arrancaron de guindársele y arrancarle los pelos de la barba. Con el Señor hicieron todo lo que quisieron hacer. Usted lo sabe, hablamos un poco de eso la semana pasada, pero el Señor no fue que lo llevaron obligado. Es que el Señor dijo: aquí estoy, y se entregó para que le hicieran eso. Allí dice: me obligaron. Allí no dice: me obligaron. Él dice: di mi cuerpo voluntariamente a los heridores. Di mis mejillas para que me arrancaran los pelos de la barba. No escondí mi rostro de injuria, de los escupitajos, de los esputos. ¿Sabe? La gente podrá decir lo que quiera del Señor Jesucristo. Podrán decir que el Evangelio es esto, que el Evangelio es una estafa, que la prédica del cristianismo es una mentira. No sé lo que se les ocurra. Pero jamás podrán decir que el Señor Jesucristo fue un cobarde. Los hechos están allí. No solo por la Biblia, los hechos históricos. Jamás podrán decir con verdad de que el Señor se acobardó, de que el Señor fue un hombre cobarde, de que el Señor tuvo miedo. No, el testimonio de las Escrituras que el Señor Jesucristo fue valiente entre los valientes y se presentó y dijo: aquí estoy, y se entregó voluntariamente para que hicieran todas esas cosas con Él. Ningún otro en la historia como Él. Sufrimientos que por ser Él como era fueron más terribles, ofensas, injurias, que por causa de su carácter debieron resultarle más dolorosos que nada. Sufrimiento porque Él sabía, y Él dijo: para esto he venido. Y Él sabía lo que las profecías decían acerca de Él. Y aun cuando Pedro le dijo: Señor, que Dios te libre, que nunca te pase eso, el Señor le dijo: apártate de mí. Pero yo vine para esto, vine para hacer eso. Dice el verso 7, por lo tanto el Señor me ayudará. Dice: por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y yo lo primero que considero cuando veo al Señor Jesucristo en esa su valentía, su majestad, su dignidad, su hombría, encuentro que me falta mucho para ser parecido al Señor. ¿Cuánto me falta? Que me asusta cualquier cosa, que me asusta cualquier tontería, que me preocupa que alguien me mire mal, que me preocupa que alguien se moleste conmigo, que me preocupa que tener que sufrir algo. ¿Qué cosa? Pero el Señor Jesucristo arrostró con valentía toda esa contradicción de pecadores, como dice la Biblia, y bebió esa copa con valentía, con resolución, sabiendo que Dios el Padre lo iba a justificar. Y yo no sé por qué, pero la nuestra es una época en que estamos tan faltos de esa valentía y nos pasamos escondiendo y nos la pasamos huyendo con miedo a los sufrimientos, con miedo a los padecimientos, con miedo a la persecución, con miedo a esto, con miedo a aquello, con miedo a lo otro. Y estoy seguro que Dios quiere desterrar nuestros miedos y que no tengamos que andar huyendo por la vida y que no tengamos que andar escondiéndonos y que no tengamos miedo del que dice, del que persigue, del que ultraja, de esto o de aquello. Dios quiere librarnos de todos nuestros miedos.
Y no deberíamos temer a nada porque el Señor está con nosotros. Ni a la enfermedad, ni al hombre, ni a la situación, ni al hambre, ni a la muerte, ni a nada, ni a nadie, porque el Señor está con nosotros. Y ojalá que todas nuestras decisiones las tomáramos no desde el miedo, sino que decidiéramos lo que decidiéramos desde el valor y desde la intención de querer llevar una vida provechosa en Dios. Tengo mis dudas, en estos tiempos mucha gente se va, mucha gente hace planes para irse, pero tengo mis dudas. Cada quien libra su batalla, pero que no nos mueva el miedo, que los que se van no se fueran por miedo, que los que se quedan tampoco se queden atemorizados. Y usted dice, yo me quedo porque el Señor está conmigo, no tengo por qué temer. O yo me voy porque yo creo que el Señor tiene planes conmigo en otro lado y me voy, pero no porque tengo miedo de esta situación. Y que cualquiera sea nuestra situación y condición, estemos libres de miedo, de la opresión del miedo. El miedo pone un lazo, el miedo pone una cadena, el miedo pone una angustia, el miedo siembra algo acá en el corazón que nos roba todo. Nos roba todo. Nos roba la tranquilidad, nos roba la seguridad, nos roba la esperanza, nos roba la libertad, nos roba la paz. Dios no quiere que vivamos con miedo, con miedo en el corazón. ¿Es humano temer? Sí, es humano temer, pero hágale la guerra al temor y pues escarbe allí en su corazón y mire por qué me siento así. Y busque y inyéctese la medicina de la palabra de Dios allí en su corazón. No tenemos por qué temer porque el Dios verdadero, el Dios real, el Dios todopoderoso, el Dios fiel, el Dios que nos ama, el Dios sublime está con nosotros. Tenemos que convencernos de eso y tenemos que encontrarnos con Él en lo secreto, en la intimidad. Tenemos que encontrarnos con Él en nuestro pensamiento, tenemos que encontrarnos con Él y salir y vemos, la vida está así, pero el Señor está más arriba de todos ellos. Y el mundo está así, está asado, pero este mundo va de acuerdo al plan de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta. Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación? ¿Qué quieres que haga en estas condiciones? 7 y último, terminamos. La confianza en la dificultad por saberse bien acompañado. Y es lo que estamos mencionando. Está en el verso 8 y 9. Del texto de Isaías. Cercano está de mí el que me salva. Y es verdad. Y tenemos que saberlo, tenemos que reconocerlo así. Y esa es la base de la confianza del profeta, la base de la confianza que fue del Señor y que también puede ser nuestra. La base de la seguridad y de la buena esperanza, la presencia cercana del Señor, el saberse acompañado por su bendita presencia, es lo que nos infunde confianza aún en medio de las dificultades. Si el Señor está presente, si el Señor está a nuestro lado, o si lo decimos de otra manera, si nosotros nos mantenemos cerca del Señor por medio del cultivar nuestra relación con Él, si nosotros mantenemos nuestra alma y nuestro corazón, nuestra mente y voluntad dispuestas en reconocimiento y en obediencia fiel para con el Señor, entonces nosotros también podremos preguntar, como dijo el profeta, ¿dónde está? ¿Quién es el adversario? Que se presente. ¿Quién es el que me quiere condenar? Que venga y se acerque. ¿Quién es el que viene a hacer la guerra? Podremos decirlo así confiadamente. ¿Quién es el que busca pelea? ¿Cuántos son? Que se presenten y den la cara. El Señor está conmigo. La mejor opción ante los desafíos de la vida, hermanos, amigos, siempre ha sido y siempre será confiar en el nombre del Señor y apoyarse en el Señor. Dice el verso 10, y con esto terminamos, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Cualquier otra confianza lo que dejará es decepción. Cualquier otra esperanza nos dejará defraudados. Pero si confiamos en el nombre del Señor,
y procuramos y buscamos apoyarnos en nuestro Dios, saldremos adelante.